El suave zumbido del aire acondicionado en mi oficina contrastaba bruscamente con la tempestad de pensamientos que giraban en mi mente. Soy Anna, una abogada de 28 años, y mi vida actual está a años luz del caos de mi infancia. Un pasado que he mantenido encerrado incluso de los que están más cerca de mí. La tranquilidad de mi espacio de trabajo se vio abruptamente interrumpida por el sonido de mi teléfono. Un número desconocido parpadeaba en la pantalla, pero había algo en el que se sentía inquietantemente familiar. Con una mano dudosa, contesté. Anna, dije, mi voz una mezcla cuidadosa de profesionalismo y desconfianza. Es tu padre. Vino la voz, temblando de nerviosismo, lo que solo aumentó mi malestar. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. Había pasado más de una década desde que escuché esa voz, que alguna vez fue una fuente de seguridad y amor, y ahora era un doloroso recordatorio de la traición. ¿Por qué me llamas?, exigí, mi tono lo suficientemente afilado como para cortar el silencio que siguió. Estoy en problemas, Anna, respondió, la desesperación asomándose en su voz. Financieramente, necesito tu ayuda. La fisura en su voz encendió una ola de resentimiento dentro de mí. ¿Mi ayuda? ¿Ahora me necesitas después de todos estos años?, le respondí, la incredulidad y la ira mezclándose en mis palabras. Sí, yo no pediría si no fuera serio. Estoy realmente en un aprieto, insistió, su tono volviéndose más urgente. Dejaste de ser mi padre hace mucho tiempo. No puedes simplemente llamarme ahora y esperar asistencia, afirmé fríamente, mi voz firme. Hubo una larga pausa en la línea, un silencio insoportable que se sentía como un abismo insuperable entre nosotros. Anna, por favor, sigo siendo tu papá, dijo, un intento débil de reavivar una conexión que se había extinguido hace tiempo. La palabra, papá, flotó en el aire, sintiéndose extraña e inquietante. Un papá, perdiste ese título cuando elegiste a ella sobre mí, respondí, los años de ira y dolor reprimidos desbordándose en mis palabras. Eres mi hija. Pensé que te habías equivocado, lo interrumpí, cortándolo en medio de la frase. Tomaste tu decisión hace años, y yo he tomado la mía. Su voz se quebró con una mezcla de súplica y desesperación. Anna, lo siento, solo necesito este favor. La palabra, lo siento, resonó en mi oficina, un sonido vacío y sin significado que reverberó dolorosamente. Lo siento no cambia el pasado, no puedo ayudarte, dije firmemente, antes de colgar. Antes de los 10 años, mi infancia estuvo llena de amor y risas, un testimonio de la maravillosa vida que compartimos mis padres y yo en nuestra pequeña casa alquilada. Mi madre, un faro de alegría y bondad, llenó nuestros días de calidez y nuestras noches de historias y sueños. Mi padre, una vez un hombre juguetón y cariñoso, pasaba las noches jugando conmigo y enseñándome sobre el mundo. Nuestro hogar era un santuario de felicidad, donde cada día se sentía como una aventura y cada noche era un dulce sueño. Pero nuestra vida dichosa se vino abajo con la prematura muerte de mi madre. La casa que antes resonaba con risas y amor se transformó en un mausoleo silencioso lleno de recuerdos. Recuerdo deambular por las habitaciones, cada rincón un recordatorio doloroso de su ausencia. La pérdida era insoportable, no solo para mí, sino también para mi padre, que había perdido el amor de su vida. Sin embargo, para mi confusión y desdén, su dolor parecía desvanecerse rápidamente. Solo unos meses después, llevó a casa a Marisa, una mujer que estaba a punto de desempeñar un papel importante en nuestras vidas. Todavía recuerdo el día en que la presentó, un día que marcó el final de mi infancia atesorada. Anna, esta es Marisa, va a quedarse con nosotros, anunció mi padre una noche, su tono desprovisto del calor con el que había crecido. La miré, buscando algún indicio de amabilidad materna, pero no encontré ninguno. Su presencia era imponente, su mirada fría y calculadora. Desde ese primer momento, sentí un cambio inquietante en el aire, un giro que me llenó de un temor inexplicable. Hola, Anna, dijo Marisa, su voz suave pero carente de calidez genuina. Su sonrisa, en lugar de consolarme, parecía ocultar algo siniestro bajo su superficie. En los días que siguieron, la casa se sintió diferente, como si las paredes mismas se estuvieran retirando de su presencia. Los recuerdos alegres de mi pasado comenzaron a desvanecerse, reemplazados por una inquietante incomodidad que se asentó en cada rincón. Busqué desesperadamente algo redentor en Marisa, pero cada mirada y gesto de ella goteaban hostilidad no dicha. Era evidente que no estaba allí para llenar el vacío que dejó mi madre, sino para crear una nueva narrativa, una en la que yo era una intrusa no bienvenida. Mientras la observaba navegar por nuestro hogar, un lugar que antes se sentía seguro y feliz, sentí que su llegada anunciaba algo ominoso. La forma en que me miraba, con ojos que ocultaban más de lo que revelaban,
ofrecía pocas esperanzas para el futuro. Los días posteriores a la llegada de Marisa se sintieron como una pesadilla de la que no podía despertar. Nuestro hogar, una vez lleno de las risas y el amor de mi madre, se volvió frío y poco acogedor. La presencia de Marisa proyectaba una sombra sobre todo, transformando incluso las rutinas diarias más simples en luchas. Una mañana, mientras me sentaba a desayunar, noté que mi comida tenía una salinidad inusual. Marisa, ¿agregaste demasiada sal?, pregunté con hesitación. Oh, lo hice, debió ser un accidente, solo cómelo. Anna, no seas tan exigente, respondió despectivamente, su tono impregnado de burla. Los incidentes maliciosos se hicieron más frecuentes. Recuerdo un día encontrar mi vestido favorito arruinado después de lavar la ropa. Marisa, mi ropa está toda desteñida. ¿Qué pasó?, pregunté, sosteniendo la tela que ya no era Jezebel. Ella lo miró, encogiéndose de hombros con indiferencia. Quizás la lavadora está fallando, o tal vez es hora de dejar de usar ropa tan infantil. La frustración creció dentro de mí, pero sabía que discutir solo haría que la situación escalara. Sintiéndome impotente, acudí a mi padre, esperando que pudiera ver a través de su fachada. Papá, Marisa está arruinando mis cosas. Siempre es cruel conmigo, exclamé una noche, mi voz temblando de ira y tristeza. Su respuesta estuvo muy lejos de lo que había esperado. Anna, te estás imaginando cosas. Marisa está haciendo su mejor esfuerzo para encajar en nuestra familia. Deja de causar problemas, dijo con firmeza, sus palabras hiriendo profundamente. Pero papá, es la verdad, protesté, pero él se negó a escuchar. Basta, Anna. Marisa, eso es ridículo. Ella ha sido nada más que amable contigo. No voy a permitir que la difames con estas acusaciones. Pero papá, es la verdad, grité, la desesperación impregnando mi voz. Se levantó abruptamente, su paciencia agotándose. Basta de esto, dile a la señora Thompson que todo lo inventaste. Obedientemente me volví hacia mi maestra y repetí sus palabras, mi corazón rompiéndose mientras lo hacía. Ella solo asintió pero no dijo nada. Al llegar a casa, sin otra palabra, me encerró en mi habitación. A través de la puerta, podía escuchar la voz de Marisa goteando con falsa preocupación. Te dije, solo busca atención, dijo. Me senté en mi cama, sintiendo una profunda sensación de aislamiento y desesperación. La única persona en la que pensé que siempre podría contar me había dado la espalda. Las paredes de mi habitación, que una vez se sintieron como mi refugio personal, ahora se sentían como las paredes de una prisión. Yacía allí, abrumada por todo lo que había sucedido. El dolor físico del abuso palidecía en comparación con la angustia emocional de ser incrédula y castigada por mi propio padre. Fue una dura realidad que la única persona destinada a protegerme y amarme incondicionalmente era ahora la fuente de mi mayor sufrimiento. Los días que siguieron a mi confinamiento en mi habitación fueron algunos de los más oscuros que había conocido. Atrapada y sintiéndome completamente sola, comprendí que mi única esperanza recaía en mi abuela, la madre de mi padre. Ella era una mujer bondadosa y cariñosa que siempre me había colmado de afecto, pero nunca me había atrevido a compartir mis problemas con ella. Una tarde, segura de que Marisa y mi padre estaban ocupados, reuní el valor para llamar a mi abuela. Mis manos temblaban mientras marcaba su número. Hola, su voz familiar y cálida llenó mis oídos. Abuela, soy yo, Anna, respondí, esforzándome por mantener la voz firme. Anna, querida, ¿cómo estás?, preguntó, su tono desbordante de genuina preocupación. Las lágrimas se agolparon en mis ojos mientras confesaba, abuela, necesito ayuda. ¿Puedo quedarme contigo un tiempo? Hubo un momento de silencio al otro lado. ¿Qué pasa, Anna? ¿Sucedió algo? Tomando una respiración profunda, las palabras salieron de golpe. Es Marisa. Me ha estado lastimando, y papá no me cree. No sé qué hacer. Podía oír su preocupación intensificándose mientras respondía rápidamente, por supuesto, querida, ven de inmediato. Yo me encargaré de esto. Al día siguiente, mi abuela llegó. Una mujer pequeña cuya presencia llenó la habitación de calidez y fuerza. Enfrentó a mi padre con una determinación que me sorprendió. Ion, me llevo a Anna. No está a salvo aquí, declaró con firmeza. Mi padre, tomado por sorpresa, intentó protestar. Mamá, no puedes simplemente llevarla. Es mi hija. Tu hija, a quien no has sabido proteger, le respondió ella, su voz inquebrantable. No me quedaré de brazos cruzados mientras ella sufre. Marisa intentó intervenir. Es solo una niña inventando historias.
No puedes creerle a ella sobre nosotros. Abuela se volvió hacia Marisa, su mirada inquebrantable. Reconozco a una niña asustada cuando la veo. Anna vendrá conmigo, y si intentas detenerme, llevaré este asunto a las autoridades. Mi padre, dándose cuenta de que estaba fuera de su alcance, no ofreció más resistencia. Mientras apresuradamente recogía mis cosas, noté que la expresión de Marisa pasaba de la desobediencia a la derrota. Salir de la casa con mi abuela se sintió como un peso pesado levantándose de mis hombros. Por primera vez en meses, me sentí segura. El viaje en coche a casa de la abuela fue silencioso, pero su presencia me ofrecía consuelo. Una vez que llegamos, se volvió hacia mí con una sonrisa tranquilizadora y dijo: «Ahora estás a salvo, Anna, no tienes que preocuparte más». En casa de mi abuela, encontré el amor y la seguridad que habían estado ausentes de mi vida durante tanto tiempo. Era un santuario donde podía sanar y reconstruir mi fuerza. El marcado contraste entre su hogar cariñoso y la frialdad de la casa de mi padre era abrumador. Por primera vez en lo que parecía una eternidad, finalmente pude respirar de nuevo, liberada del miedo y la ansiedad que me habían atormentado. Pasaron años desde que dejé la casa de mi padre para vivir con mi abuela, y su hogar se convirtió en mi refugio, un lugar lleno de calidez y sanación. Pero el tiempo, como a menudo ocurre, trajo cambios, y enfrenté la desgarradora pérdida de mi querida abuela, dejando un vacío que parecía insuperable. En el funeral, mi padre y Marisa aparecieron. Sus rostros una mezcla de tristeza fingida y ansia mal disimulada. Era dolorosamente obvio que estaban más interesados en lo que podrían ganar de su muerte que en lamentar su pérdida. Después del funeral, mientras nos reuníamos en la casa de mi abuela, Marisa no perdió tiempo. «Bueno, Anna, supongo que ahora necesitarás encontrar un nuevo lugar para vivir. Esta casa y todo lo que hay en ella pertenece a tu padre», declaró, su voz goteando con deleite apenas oculto. Mi padre asintió, su mirada escaneando la habitación como si ya estuviera planeando cómo apoderarse de la casa. Una sonrisa se dibujó en mi rostro, lo que pareció confundirlos a ambos. «En realidad, te equivocas», respondí, mi voz firme con una nueva confianza. «¿Qué quieres decir?», preguntó mi padre, su expresión cambiando a confusión. Tomando una respiración profunda, disfruté del momento. Abuela dejó un testamento, me legó la casa y una suma considerable de dinero, expliqué, observando cómo sus expresiones se transformaban de confusión a asombro. «Pero eres solo una niña, yo soy tu padre. Debería controlar cualquier herencia que recibas», tartamudeó mi padre. Su sentido de derecho era evidente. Marisa intervino, su tono agudo: «Sí, hasta que cumplas la mayoría de edad, tu padre administrará tu propiedad». Sus reacciones rozaban lo divertido. «No te importa lo suficiente como para desearme siquiera un feliz cumpleaños. Cumplí 18 hace un mes. Ahora soy legalmente adulta. Tomo mis propias decisiones», afirmé con firmeza, disfrutando de la realización que comenzaba a surgir en sus rostros. El asombro de mi padre se transformó en ira y luego en súplicas desesperadas. «Anna, no puedes hacer esto. Nosotros somos tu familia». Los miré, los recuerdos de mi infancia inundándome. «Dejaron de ser mi familia hace mucho tiempo», respondí, mi voz inquebrantable. Marisa dio un paso adelante, su tono ahora suplicante. «Al menos déjanos quedarnos en la casa. No tenemos a dónde ir. No renovamos el contrato de arrendamiento de nuestro lugar». Negué con la cabeza. «Esta es mi casa ahora. Necesitarán encontrar otro lugar». Mientras se iban, sentí como el peso de años de dolor y abandono se levantaba de mis hombros. De pie en la casa que ahora me pertenecía, llena de recuerdos del amor de mi abuela, sentí un profundo sentido de cierre. Ecos del pasado permanecieron en mi mente mientras me sentaba allí, teléfono en mano, abrumada por una mezcla de emociones, ira, traición e injusticia. Sin embargo, en medio de toda esa agitación, también sentí una poderosa sensación de fortaleza, un recordatorio de la resiliencia que me había visto atravesar los momentos más oscuros. Yacía allí, abrumada por todo lo que había sucedido. El dolor físico del abuso palidecía en comparación con la angustia emocional de ser incrédula y castigada por mi propio padre. Fue una dura realidad que la única persona destinada a protegerme y amarme incondicionalmente era ahora la fuente de mi mayor sufrimiento. Los días que siguieron a mi confinamiento en mi habitación fueron algunos de los más oscuros que había conocido. Atrapada y sintiéndome completamente sola, comprendí que mi única esperanza recaía en mi abuela, la madre de mi padre. Ella era una mujer bondadosa y cariñosa que siempre me había colmado de afecto, pero nunca me había atrevido a compartir mis problemas con ella. Una tarde, segura de que Marisa y mi padre estaban ocupados, reuní el valor para llamar a mi abuela.
Mis manos temblaban mientras marcaba su número. Hola, su voz familiar y cálida llenó mis oídos. Abuela, soy yo, Anna, respondí, esforzándome por mantener la voz firme. Anna, querida, ¿cómo estás?, preguntó, su tono desbordante de genuina preocupación. Las lágrimas se agolparon en mis ojos mientras confesaba, abuela, necesito ayuda, ¿puedo quedarme contigo un tiempo? Hubo un momento de silencio al otro lado. ¿Qué pasa, Anna? ¿Sucedió algo? Tomando una respiración profunda, las palabras salieron de golpe. Es Marisa, me ha estado lastimando, y papá no me cree, no sé qué hacer. Podía oír su preocupación intensificándose mientras respondía rápidamente, por supuesto, querida, ven de inmediato, yo me encargaré de esto. Al día siguiente, mi abuela llegó, una mujer pequeña cuya presencia llenó la habitación de calidez y fuerza. Enfrentó a mi padre con una determinación que me sorprendió. John, me llevo a Anna, no está a salvo aquí, declaró con firmeza. Mi padre, tomado por sorpresa, intentó protestar. Mamá, no puedes simplemente llevarla, es mi hija. Tu hija, a quien no has sabido proteger, le respondió ella, su voz inquebrantable. No me quedaré de brazos cruzados mientras ella sufre. Marisa intentó intervenir. Es solo una niña inventando historias. No puedes creerle a ella sobre nosotros. Abuela se volvió hacia Marisa, su mirada inquebrantable. Reconozco a una niña asustada cuando la veo. Anna vendrá conmigo, y si intentas detenerme, llevaré este asunto a las autoridades. Mi padre, dándose cuenta de que estaba fuera de su alcance, no ofreció más resistencia. Mientras apresuradamente recogía mis cosas, noté que la expresión de Marisa pasaba de la desobediencia a la derrota. Salir de la casa con mi abuela se sintió como un peso pesado levantándose de mis hombros. Por primera vez en meses, me sentí segura. El viaje en coche a casa de la abuela fue silencioso, pero su presencia me ofrecía consuelo. Una vez que llegamos, se volvió hacia mí con una sonrisa tranquilizadora y dijo, ahora estás a salvo. Anna, no tienes que preocuparte más. En casa de mi abuela, encontré el amor y la seguridad que habían estado ausentes de mi vida durante tanto tiempo. Era un santuario donde podía sanar y reconstruir mi fuerza. El marcado contraste entre su hogar cariñoso y la frialdad de la casa de mi padre era abrumador. Por primera vez en lo que parecía una eternidad, finalmente pude respirar de nuevo, liberada del miedo y la ansiedad que me habían atormentado. Pasaron años desde que dejé la casa de mi padre para vivir con mi abuela, y su hogar se convirtió en mi refugio, un lugar lleno de calidez y sanación. Pero el tiempo, como a menudo ocurre, trajo cambios, y enfrenté la desgarradora pérdida de mi querida abuela, dejando un vacío que parecía insuperable. En el funeral, mi padre y Marisa aparecieron, sus rostros una mezcla de tristeza fingida y ansia mal disimulada. Era dolorosamente obvio que estaban más interesados en lo que podrían ganar de su muerte que en lamentar su pérdida. Después del funeral, mientras nos reuníamos en la casa de mi abuela, Marisa no perdió tiempo. Bueno, Anna, supongo que ahora necesitarás encontrar un nuevo lugar para vivir. Esta casa y todo lo que hay en ella pertenece a tu padre, declaró, su voz goteando con deleite apenas oculto. Mi padre asintió, su mirada escaneando la habitación como si ya estuviera planeando cómo apoderarse de la casa. Una sonrisa se dibujó en mi rostro, lo que pareció confundirlos a ambos. En realidad, te equivocas, respondí, mi voz firme con una nueva confianza. ¿Qué quieres decir?, preguntó mi padre, su expresión cambiando a confusión. Tomando una respiración profunda, disfruté del momento. Abuela dejó un testamento, me legó la casa y una suma considerable de dinero, expliqué, observando cómo sus expresiones se transformaban de confusión a asombro. Pero eres solo una niña, yo soy tu padre. Debería controlar cualquier herencia que recibas, tartamudeó mi padre. Su sentido de derecho era evidente. Marisa intervino, su tono agudo. Sí, hasta que cumplas la mayoría de edad, tu padre administrará tu propiedad. Sus reacciones rozaban lo divertido. No te importa lo suficiente como para desearme siquiera un feliz cumpleaños. Cumplí 18 hace un mes. Ahora soy legalmente adulta. Tomo mis propias decisiones, afirmé con firmeza, disfrutando de la realización que comenzaba a surgir en sus rostros. El asombro de mi padre se transformó en ira y luego en súplicas desesperadas. Anna, no puedes hacer esto. Nosotros somos tu familia. Los miré, los recuerdos de mi infancia inundándome. Dejaron de ser mi familia hace mucho tiempo, respondí, mi voz inquebrantable. Marisa dio un paso adelante, su tono ahora suplicante. Al menos déjanos quedarnos en la casa. No tenemos a dónde ir.
No renovamos el contrato de arrendamiento de nuestro lugar. Negué con la cabeza. Esta es mi casa ahora. Necesitarán encontrar otro lugar. Mientras se iban, sentí como el peso de años de dolor y abandono se levantaba de mis hombros. De pie en la casa que ahora me pertenecía, llena de recuerdos del amor de mi abuela, sentí un profundo sentido de cierre. Ecos del pasado permanecieron en mi mente mientras me sentaba allí, teléfono en mano, abrumada por una mezcla de emociones, ira, traición e injusticia. Sin embargo, en medio de toda esa agitación, también sentí una poderosa sensación de fortaleza, un recordatorio de la resiliencia que me había visto atravesar los momentos más oscuros.